La ofensiva de Kiev en territorio ruso tomó por sorpresa a Moscú, arrebatando la iniciativa a las fuerzas del Kremlin, que durante todo el año habían ido logrando avances pequeños pero constantes en el este de Ucrania. Alrededor del 18% del territorio ucraniano está ocupado por Rusia. El jefe del ejército, Oleksandr Syrskyi, dijo al presidente Zelensky que la incursión había avanzado hasta ahora 35 kilómetros en la región de Kursk, capturando 82 asentamientos y un área de 1.150 kilómetros cuadrados. Aunque son mucho más grandes que la estimación de 480 kilómetros cuadrados de territorio que dio a conocer el gobernador interino de la región rusa de Kursk el día lunes, los avances son el mayor ataque contra Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y han revertido la percepción de una Ucrania que se está desvaneciendo. Родом с Чечни, Чеченская республика. Я Джигурхан Ильяс Исмаилович, Чеченская республика, город Щелковской. Где вы находитесь? Курская область. Курская область. Buenas tardes a todos, estamos en la agencia de noticias Kali Yuga. Hoy es el 20 de agosto del 2024 y es el programa 481. Como vimos en las imágenes anteriores, están aconteciendo varias situaciones en lo que es la guerra de Rusia y Ucrania. Y yo quería preguntarle acá al licenciado Marcos qué opina de la avanzada de Ucrania sobre Rusia. Bueno, yo creo que esto es un hecho importante desde todo punto de vista, porque rompe con un mito, que es el mito que está arraigado en algunos, ¿no? Pero que nosotros hemos visto hace tiempo, que es justamente un mito. Un mito quiere decir un cuento, un relato. El relato relativo a la omnipotencia de Rusia. Y omnipotencia fundada a su vez en un concepto que Rusia tiene de sí mismo, el pueblo ruso tiene de sí mismo y que lo viene arrastrando a lo largo de toda su historia. Y como decía muy bien el maestro Ébola, Rusia se reputa a sí misma como un pueblo teóforo, un pueblo encargado de llevar adelante un mensaje que en su comienzo fue un mensaje sagrado, divino, el pueblo encargado de hacer triunfar el reino de Dios en la tierra. De así, esa idea lo condujo a constituir un gran imperio. A medida que se fue secularizando ese concepto, a medida de que fueron ingresando a Rusia ciertas ideas modernas, iluministas, en la época del zarismo más decadente, bueno, se fue produciendo a su vez un cierto decaimiento en ese carácter omnipotente de Rusia. Así pues, tenemos que el zarismo fue perdiendo varias guerras sucesivas que fueron lo que condujeron a la Revolución Rusa. La Revolución Rusa sobreviene justamente a partir de la crisis del zarismo, que comienza en el siglo XIX con la derrota en la guerra de Crimea, una derrota que cuando Rusia hace no solo una guerra contra el Imperio Otomano para conquistar al Mar Negro, sino también se suman a esa guerra en contra de Rusia, preocupados por esta invasión de Rusia hacia Europa, se suman Inglaterra, se suma Italia, se suman varios países que contrastan con Rusia. Bueno, pierde esa guerra y luego perderá la guerra contra el Japón, que es un país pequeño, ¿no? En comparación con Rusia, le gana una guerra. Y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, se produce una derrota estrepitosa a manos de los alemanes, en modo tal de que en esa guerra el único país al cual Alemania logra vencer y logra gestar un tratado beneficioso para ellos, en contraste con el de Versalles, que será totalmente catastrófico, el famoso tratado de Brest-Litovsk, que firmará posteriormente ya con un gobierno soviético. Bueno, es justamente la gran derrota rusa en la Primera Guerra Mundial y es un proceso de desintegración que obviamente ese proceso se revertirá con la presencia de Stalin, pero tengamos en cuenta que cuando Rusia logra ganar en la Segunda Guerra Mundial es por la ayuda que recibe de Norteamérica, porque la batalla de Stalingrado, que es la gran victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial,
se produce principalmente, desde ya que no vamos a disminuir el valor de la tropa soviética en esa guerra, pero evidentemente en las guerras modernas se necesita auxilios militares. Si no hay un auxilio militar correspondiente, evidentemente con arcos y flechas o con armas rudimentarias es imposible hoy en día hacer frente a un enemigo bien pertrechado. Excepto que seas lo que pasó con los talibanes y todo eso. Pero los talibanes, justamente, el ejemplo es bueno, los talibanes que logran derrotar a los rusos reciben armas de los norteamericanos. Eso fue lo importante, claro, en esa guerra. Quiere decir que si Rusia no recibe una ayuda del mundo libre de los Estados Unidos, pierde las guerras. Entonces, lógicamente, como decíamos, con Stalin logra reconstituir su imperio, pero luego, cuando se produce la Guerra Fría y se produce el contraste entre Norteamérica, el mundo libre y Rusia, y bueno, justamente la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética es producida por una derrota estrepitosa que Rusia tiene en esa que mencionábamos, que no eran propiamente los talibanes, eran los mujahidines afganos, tropas muy rudimentarias, pero armadas por los norteamericanos, que logran vencer a Rusia, derrotarla de manera estrepitosa, y eso es la crisis grande que Rusia tiene, por la cual cae el comunismo. Bueno, después, con Putin, ¿qué sucedió? Yo estoy haciendo un poco un relato histórico, pero que nos sirve para ver cómo fueron las cosas. Putin logra engañar a los norteamericanos, y no solo a los norteamericanos, sino también a muchos católicos güelfos, como veíamos en el programa anterior, ¿no? Que se entusiasmaron con Rusia, el catolicismo, porque el señor Putin se encargó muy bien, como buen artista que es, hombre de la KGB, hacer creer que era un cristiano, converso. Hay una famosa anécdota que cuando el señor Putin se reúne con Bush, Bush hijo, no Bush padre, y tienen una reunión y le muestra un crucifijo que él tenía y dice: este lo tengo desde el bautismo, le dice. Y Bush quedó entusiasmado, quedó impresionado por eso, en modo tal de que cuando Rusia invade Georgia, que era un país que se había independizado, porque recordemos que cuando cae la Unión Soviética se produce un proceso de disolución, Estados Unidos no interviene, se queda mirando. Es más, cuando se da la guerra de Georgia, y que Putin era en ese entonces era como una especie, era primer ministro, no era presidente, porque por la constitución rusa nueva, el que era presidente en ese entonces era Medvedev, que era prácticamente un subordinado de él. Él está con Bush en Pekín presenciando las Olimpiadas, mientras el ejército ruso invade Georgia, y tiene manos libres. Obviamente, al no recibir ayuda militar, se produce la estrepitosa derrota. Bueno, pero ahora, aparentemente las cosas han cambiado, porque evidentemente el mundo libre se ha dado cuenta, el Occidente se ha dado cuenta que la cuestión del cristianismo de Putin es un poco un verso para engañar y convencer, salvo a los güelfos, que todavía creen que, como veíamos en el programa anterior, creen que Putin es la revelación del tercer secreto de Fátima, ¿no? Claro. Pero ellos se han dado cuenta de que no es así, y bueno, por lo tanto, han comprendido de que hay que ponerle un freno a las pretensiones imperialistas de Rusia, que pretende, bueno, llegar a conquistar la totalidad de Europa, no tiene ningún escrúpulo en avanzar hacia el continente europeo, recuperar las antiguas repúblicas que pertenecían a la cortina de hierro y así volver a las antiguas fronteras de la URSS. Bueno, Ucrania les ha salido, es el nuevo Afganistán prácticamente para el señor Putin, hay que decirlo así, pero peor todavía, porque si los afganos combatían a los rusos en su propio territorio, ahora se ha dado un proceso interesante, que los ucranianos, que son un país pequeño en comparación con Rusia, están combatiendo a Rusia en distintos lugares del planeta.
Fíjense que lo que no se comenta, que antes de esta famosa invasión de la cual tú me has preguntado, esta invasión a la zona de Kursk y Belgorod, que son dos regiones limítrofes con Rusia, con Ucrania, que pertenecen al territorio ruso, hubo una intervención de Ucrania en Malí, que es una república africana, Sí. ¿no? Y Ucrania le dio información, estrategia fundamental a los rebeldes Tuareg y de Al Qaeda en Malí, en modo tal que le dieron una tremenda derrota, le produjeron una tremenda derrota a la brigada Wagner, ex brigada Wagner, que ya dejó de existir como tal, pero que sigue siendo una agencia rusa que está actuando en África. Fíjense el imperialismo ruso. Esto es bueno tenerlo en cuenta, porque es una continuidad de la Unión Soviética y del antiguo zarismo, porque pretende participar en todos los conflictos mundiales. Claro. O sea, Rusia hoy en día no se ha mantenido ajena respecto de Siria, mandó tropas a Siria, participó activamente. Y en África, a través de esta famosa brigada Wagner, ha participado en acciones de sostén de estos gobiernos neocoloniales que hay en África, como el de Malí, el de Níger, el de Burkina Faso, que son republiquetas coloniales que antes estaban bajo la férula de los franceses, del imperialismo francés, pero que como al imperialismo francés parecía no prestarles demasiada atención, entonces ellos ocuparon el lugar de Francia. Claro. Bueno, en Malí se produjo una tremenda derrota de la ex brigada Wagner, que murieron 84 soldados rusos, así que para ellos es muchísimo. Y esa fue la primera intervención, en modo tal de que Malí ha roto relaciones con Ucrania. Y lo mismo Níger, que es el país vecino, rompieron relaciones por esta intervención de Ucrania. O sea, lo interesante es que Ucrania ha comprendido que para combatir a Rusia hay que combatirlo en todos lados. Claro. Y es interesante esto que ha pasado ahora en Kursk, que era lo que tú me preguntabas. Resulta ser que en menos de 15 días, en 2 semanas de combate, han ocupado más territorio que Rusia en un año entero de invasión. Aclaremos que Rusia está ha invadido Ucrania desde hace más de 2 años. Estamos por el día... Casi 3. Casi 3 ya, ¿no? Todavía no, estamos en el día 905. Pero sí, vamos cerca, porque fue en febrero, el 24 de febrero, como dijimos la vez pasada, ¿no? El tercer secreto Sí. de Fátima. No supo nada de este seminarista, no se pregunté ahí si había contestado algo, pero no, parece. Ya lo contesté. Si contestó, yo no me enteré. No. Así que, pero fue interesante lo que él dijo, porque me permitió recordar que fue el 24 de febrero. ¿No? Así que falta todavía unos meses para que se cumplan los 3 años. Estamos todavía en el día 905. Sí. Bueno, decíamos que Ucrania conquistó en casi 2 semanas 1.275 kilómetros, que es más de lo que conquistó Rusia en el último año de invasión. Bueno, esto es importantísimo porque es una demostración clara de que Rusia es un imperio débil, es un tigre de papel. Y esperemos que esto signifique la caída del señor Putin. Porque yo insisto, y esto para mí es esencial, y ahí donde discrepamos con estos euroasiáticos, el mundo moderno no es solamente Estados Unidos. El mundo moderno es Estados Unidos y Rusia. El mundo moderno tiene 2 brazos, 2 ganglios, con los cuales aprieta la humanidad, que son el ganglio de Occidente y el ganglio de Oriente. Estados Unidos y Rusia son los 2 grandes ganglios. Y como decía el maestro Bin Laden, hoy desaparecido, en combate, él decía que que no se puede terminar con los 2 al mismo tiempo, hay que terminar primero con uno y después con otro. ¿Y cuál es el peor de los 2? Rusia, porque Rusia tiene el Gulag, Rusia tiene el polonio, Rusia persigue a la oposición. O sea, lo que tiene todavía de bueno el occidente degenerado, en el cual estamos viviendo, es que existe todavía la libertad de expresión, aunque sea limitada, aunque sea a través de estos programas que a raíz de toda
la propaganda y publicidad que el sistema realiza siempre van a ser minoritarios, nunca van a ser multitudinarios en nuestro programa, obviamente, es así, ¿eh? El día que esto se convierta en un programa masivo no nos va a preocupar, ¿eh? Quiere decir que estamos diciendo algo que le conviene demasiado al sistema, pero aunque sea esas pequeñas minorías, pueden oírnos, pueden escucharnos, pueden participar de nuestras ideas, pueden debatir con nosotros, y esto es muy importante, pero eso en el Gulag, en el imperio del Gulag no sucede, porque ahí la oposición es perseguida, ahí es imposible constituir una élite verdaderamente tradicional alternativa. Para hacerla tenemos que actuar dentro de este sistema liberal y democrático, o sea, el liberalismo nos permite eso. Claro. Como comentamos la vez pasada cuando criticábamos a esta persona, del liberalismo rescatamos nosotros la libertad de expresión, la posibilidad de poder expresar libremente las ideas, contrastando con la omnipotencia de un Estado sí, totalitario. Exactamente, exacto, que es lo que pasa en Rusia. O sea, a lo mejor el socialismo rechaza del liberalismo un aspecto, que es la economía de mercado, pero lo que tiene de bueno el liberalismo, que es la libertad de expresión, lo rechaza también. Y eso es lo que tenemos que rescatar nosotros. Tenemos que rescatar la libertad de expresión, que como decía el amigo Garayalde, no dijimos nada de Garayalde, que no está, porque tiene que trabajar por el Garayalde. Yo insisto, ¿no? A Garayalde el sistema le pone grandes trabajos para que no venga el programa. Esa es la cuestión. Así que, Juan Manuel, esperamos que la próxima vez el señor Macri, que es el actual intendente, no te siga dando tantas tareas para los días martes cuando nosotros tenemos el programa. Bueno, más o menos creo que hemos dicho lo esencial con respecto a la cuestión rusa. Y sí, después está lo que está sucediendo en Argentina, que es como una suerte de sainete criollo lleno de... Exactamente, exacto. Yo siempre digo, ¿no?, cuando me refiero a la República Argentina, que si ese gran escritor que fue Tocqueville hubiera conocido a la República Argentina, hubiera dicho, bueno, es el lugar donde el sainete sucede antes, porque esto es realmente... Él decía, Norteamérica es el lugar donde las cosas suceden antes. Yo creo que le faltó conocer la República Argentina, porque esto es realmente un circo ecuestre. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el tema argentino? Porque, claro, vamos a explicarlo un poco a los amigos que nos ven de afuera y que a lo mejor no siguen la realidad argentina. Acá ha sucedido algo único en el planeta, que es un presidente golpeador. Un presidente que castiga a la esposa, pero de lo cual nos enteramos cuando ya sucedió. Sucedió demasiado tarde, ya no es más presidente, y la esposa, estando en España y él acá en Argentina, aprovechó la circunstancia para mostrar fotos de los golpes recibidos. Aparece una foto, como mostramos acá, de esta señora con el ojo morado, con moretones en el cuerpo, una cosa impresionante. Pero el tema no termina así. ¿Por qué golpeaba? Y golpeaba porque evidentemente, yo insisto que esto tiene que ver con la democracia propiamente. O sea, la democracia ha generado en el ser humano crepuscular, de estos últimos tiempos terminales en los cuales nosotros estamos viviendo, una especie de obsesión por el sexo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? O sea, esto lo vemos, basta ver los programas televisivos, constantemente se está hablando de eso, es una cosa de todos los días. Y hoy en día el tema sexual tiene que ver con la realización del hombre en la vida. Cuanto más sexo tenga y cuanto más dinero tenga, que son las dos metas existenciales, bueno, mejor le va a ir. O sea, un signo de una vida exitosa y realizada es un signo de una gran sexualidad, de muchas mujeres. Y eso cada vez empieza más joven, los adolescentes ya están con eso. Es permanente, o sea, cuando en realidad el sexo tendría que ser una cosa gobernada por el hombre, no el hombre gobernado por el sexo. Eso es lo que está sucediendo. O sea, el hombre es así como el hombre está alienado al dinero y a las cosas materiales, está alienado al sexo. Y yo diría que la democracia
en su fase que vivimos acá en Argentina, en este tiempo terminal, que yo hago una división, ¿no?, del orden democrático, y a partir de... Yo lo divido en dos etapas, ¿no? Porque la democracia comprendida como el gobierno del pueblo, la soberanía popular, en la República Argentina tiene dos etapas, o sea, una que comienza en 1916 con la famosa ley Sáenz Peña, que se establece el sufragio universal, pero que fue un poco, digamos así, una lucha dura que hubo en la Argentina entre las personas que consideraban que algunos podían votar y otros no. Yo siempre considero que el voto tiene que ser calificado, porque no puede ser que todos valgan por igual un voto, es un disparate absoluto. Además que votos pagos por todos lados. Pero por supuesto, el voto, nunca se puede poner en un mismo plano el voto de un sabio que el voto de un borracho, por ejemplo, de un analfabeto. El voto de una seta con el voto de un ladrón. No se puede comparar las cosas. O sea, la humanidad no es igual. O sea, las personas no pueden tener los mismos derechos. O sea, los derechos tienen que estar en función de la cualidad que la persona tiene. Bueno, desde ya que esto fue cada vez involucionando más hasta que se llevó al año 1983, que es un poco esta última etapa democrática que vivimos, y que tuvo a su vez dos momentos distintos. Uno con este famoso presidente Alfonsín, que decía que con la democracia se come, se educa y todo lo demás, ¿no? Y que fue una especie de asceta de la democracia, un utopista, un creyente en la democracia. Y otro, bueno, ya fue la etapa final y definitiva que estamos viviendo ahora, que fue inaugurada por este señor Menem, que introdujo la meta final de la democracia, que es justamente la realización de la sexualidad. La búsqueda de las dos metas del hombre ya no es más que con la democracia se cura y se educa, sino que con la democracia se fornica. Fíjense, este sujeto cuando llega, y creo que hay una similitud con el presidente Fernández, cuando llega a la presidencia, ocupa la Quinta de Olivo, fíjense lo que pasó. Mostramos este pequeño sketch. Bueno, acabamos de salir por orden del presidente, donde dice un papel firmado por él, donde nos está desalojando a mi madre y a sus dos hijos, ¿no? Desde anoche, por medio de la fuerza, y ahora, bueno, por medio público. Incluye también a los hijos, ¿qué va a hacer entonces usted? Toda la familia, por más que digan que no es así, a toda la familia el papel nos llegó firmado. Señora Zulema, usted vino con un escribano el día de hoy, ¿no pudo ingresar de todos modos? Por supuesto que es lo lógico, yo me manejo con la ley, no con los señores supuestos o decentes funcionarios que hay en Casa de Gobierno. ¿Qué es lo que van a hacer entonces ahora, señora? Perdón, está el señor, acá lo que pasa es que nuestro país ya llegó a la corrupción total ya. ¿Por quién lo dice esto, señora? ¿De dónde va a vivir hoy, por ejemplo? ¿En Posadas? Yo le pregunto al presidente. No, pero usted... Él manda a su gente, pregúntale a Granillo Campo, querido. Lo que pasa es que estamos en las manos de él, por eso... El señor Granillo Campo dijo que usted no podía ingresar. Poder, querido. Acá no se puede manosear a la familia por un abuso de poder, nada más. ¿Qué vincula esto con la corrupción, señora? ¿Por qué vincula este tema con la corrupción? Porque hablo demasiado de la corrupción, no me gusta, la detesto. Un país nunca va a andar bien con la corrupción de base. ¿A quién se refiere cuando habla de corrupción, señora? ¿Esto no es corrupción? ¿Esto no es corrupción? ¿Quiénes son? ¿Quiénes es lo que hablaron? ¿Quiénes son, corazón? Destruir una familia es corrupción también. Expulsó a su familia, ¿para qué? Para poder hacer un prostíbulo en la Casa Rosada, en la Quinta Presidencial. Pero esto no es una cosa que nosotros inventamos. O sea, se sabía que esa Quinta Presidencial era prácticamente un lugar de ir y entrar de prostitutas, o de mujeres de vida ligera, vedettes. Más que nada, para ellos, la gran meta era poder conquistar mujeres de la farándula. Claro, vedettes y todo demás, así, ellos alimentaban su yo, alimentaban su ego. Eran personas que necesitaban confirmaciones, porque eran seres incompletos. O sea, el individuo que necesita eso, bueno, evidentemente es un ser incompleto. Pero yo explicaba que hay dos tipos de
de confirmaciones en las personas, los que necesitan ser confirmados por los demás y los que necesitan confirmarse a sí mismos. Bueno, Fernández es el segundo grupo, porque él no echó a su señora. O sea, él simplemente la mantuvo en la quinta presidencial, pero prácticamente escondidas traía a sus prostitutas, a sus mujeres, y las filmaba. Eso es lo gracioso del caso. Por eso están apareciendo videos ahora. Cuando él les dice, decime algo lindo a esta Pettinato, ahí se confirma que él necesita esa autoconfirmación, encima lo necesita filmar. Exacto, lo necesita filmar para verlo después en la intimidad. La intimidad, a él no le interesaba tanto que se dijera que andaba con mujeres de la vida pública, sino que le interesaba él sentirse satisfecho con eso. Por eso la filmaba y debía estar mirando varias veces esas filmaciones en su despacho, cuando no estaba con estas personas. Y bueno, y todo esto saltó, y ahora la última es que ahora ha pedido una medida, como podemos llamarla, una medida judicial, para que estas filmaciones no sigan trascendiendo, porque era lo último que se supo, que hay una filmación de él fornicando en el ascensor. De acuerdo, eso. Es una cosa, el ascensor de la Casa Rosada. Claro. Es una cosa vergonzosa. Entonces, lógicamente, como él no necesitaba hacer públicos sus romances, sino que los mantenía en secreto, no tuvo que echar a la mujer de la quinta presidencial. Y la mujer, cuando se entera, bueno, vienen los bifes y las peleas. Pero ahora parece, porque esto es un sainete total, parece ser que la mujer ha dado marcha atrás en esto. Parece ser que ella dice que perdió el teléfono celular donde estaban todas las fotos, lo cual hace pensar que deben haber llegado a algún arreglo económico, puede ser, ¿no? Bueno, y el último caso ya, yo creo que esto desde ya, como nos faltó decir que este movimiento peronista, que es la etapa final de la democracia, ya formula directamente la fornicación, porque fíjense lo que dice esta dirigente peronista, que es la que le presta la casa a Fernández, por otro lado, esta señora Tolosa Paz. Fíjense, yo no lo quiero repetir porque me da casi vergüenza decirlo, ¿no? Pero entiendo, porque el peronismo siempre se garchó, perdón. Y sí, el peronismo es garchado. Bueno, ya tenemos el título, perdóname. Bueno, mañana sí. Clarín. En el peronismo se garcha. Listo, tenemos campaña. Somos país. Porque nosotros realmente vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria. Claro. Y no hay felicidad de un pueblo sin garchar, perdón. Y sí, no, la verdad que está bien. O sea, ¿viste? La verdad que sí, o sea, nosotros la verdad que somos sí. así, ¿viste? Somos así. Es parte importante de la vida. Sí. El baile, el disfrute, el goce, ¿no? Bueno, entonces también no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos. Sí. Eso es el peronismo, esa es la democracia en su fase final, cuya meta es eso, la fornicación. Bueno, sigue en la etapa final de Perón, cuando traía a las gimnastas a su despacho y las hacía desfilar y salía con una que tenía 14 años. Que bueno, sí, por supuesto, sí. Evidentemente están los orígenes del peronismo, pero sí, cuando él, yo creo que lo comentamos en una oportunidad, él había puesto en la quinta presidencial, había prestado la quinta presidencial para que las alumnas del secundario fueran a hacer gimnasia. Claro, muy raro. Porque muy él raro. era pederasta, justamente. Claro. Ahí tuvimos un presidente pederasta que después se amancebó con una niña de 14 años, que casi se la lleva al exilio. Claro. Ahí se evitó la revolución libertadora, evitó que se la llevara, pero hay una carta que se conserva y dice, ya te voy a mandar a buscar y todo demás. Sí. Una nena de 14 años. Además que ella creció y contó todo, ¿no? Es que, sí. Y los padres que la vendieron, que eran porteros, era la hija de un portero de edificio, le compró un departamento para como intercambio por la hija, una cosa vergonzosa. Bueno, pero ni vale la pena. Pero él ya, para coronarla, porque no podemos olvidarnos del actual presidente. El actual presidente no está lejos de todo esto, porque claro, él no tiene que echar a la mujer porque no está casado. Claro. De la quinta presidencial tampoco la va a golpear como Fernández, pero él sigue con las vedettes y todo demás porque necesita también engordar su propio yo, porque son seres incompletos que necesitan confirmarse. Pero lo gracioso es que él sostenga el sexo tantra.
Eso es lo gracioso, porque la etapa final es eso. Y sexo tantra, fíjense de la manera que lo concibe. Pasamos estas pequeñas expresiones de este señor. ¿Y el sexo tántrico seguís por ahí? Porque te escuché una vez que hablaba del sexo. Sí. ¿Practicás? Sí, claro, fui profesor. Una clase. A ver. Es un buen momento para una clase, ¿no? Es un buen gran momento, ok. ¿Cómo saca una hoja por eso, ¿cómo sería pero digo, el sexo? definime qué es, porque ¿no? el imaginario dice el sexo tántrico es el sexo... No, bueno, lo que pasa es que hay 3 tipos de sexo tántrico. Ah. Hay blanco, negro y rojo. Blanco, 2 puntos. Blanco, coma. Negro, coma, Está bien, rojo. pero una definición de cada uno de ellos. El blanco es esencialmente espiritual. Es el más conocido, el más que se ve más, digamos, o sea, hay más conocimiento, que si bien hay penetración, el eje central está, digamos, en la cuestión espiritual, en las miradas. De hecho, las posiciones que se adoptan son para maximizar la cuestión espiritual. Pero nos tocamos. Sí, claro, obvio. Bueno, no, es que... Sí, con penetración, dijo. Bueno, sí, pero quería saber, porque dijo al principio... Yo presté mucha atención a eso. Y anotaste. Y anoté penetración. ¿El negro? El negro, digamos, tiene que ver con lo físico. Es súper intenso, con muchísima intensidad. Tiene que ver con lo terrenal y es muy intenso. ¿Anotaste? Sí, ese no lo entendí tanto, porque el otro también tiene que ver con lo físico, pero con las miradas. No, pero el otro, digamos, el eje central está en la espiritualidad. En la espiritualidad. Pero el físico también está presente. Sí. Y el negro es más físico. El negro es sin miradas. Absolutamente físico. Sin miradas. Pero eso se plantea, si querés, es como más más porno. Es muy parecido al sexo que vos ves en la pornografía, bien. Pero durante mucho tiempo. Claro. Dura. Claro. Todo lo que quieras. Tengo miedo de preguntar el rojo, porque si este era negro, ¿y el rojo? No, el rojo es... ¿Querés más papel, Dan? No, me encanta. El rojo es espectacular. El rojo es algo muy malo. Ah. Cuando vos lo ves como un espectador, es igual que el negro. Pero la diferencia es el rol con el cual vos entrás a la relación. Que es desde una relación sexual ejercer dominio sobre la otra persona. O sea, y si vos querés, sacando el rojo, digo que es la parte mala, si vos querés, el concepto del tantra, digamos, o sea, es bien en la línea del liberalismo. La alumna Gallardo quiere preguntar. Profe, pongamos que usted y yo estamos saliendo. Esto depende. Qué lindo supone. Esto del blanco, rojo, negro, ¿lo decidís vos? O sea, hoy pinto blanco o no da que yo te estampe contra una pared y te coma la boca, por ejemplo, y arranquemos. A ver, en realidad, digamos, la campeona del sexo, digamos, o sea, es la mujer. Por lo tanto, digamos... Yo decido. Exactamente. Vos te adaptás. Yo adapto, digamos, o sea, tengo la flexibilidad para ir al color que quieras. ¿Y si es entre 2 hombres? Es lo mismo. Sí, no estamos hablando de sexo. No, pero ¿cuál decide? Claro. Ojo con como surja. Vos sos un obrero, digamos. Yo no puedo ir, hoy quiero negro, vos me decís, no, prefiero blanco. No, vos me decís negro, digamos, me decís negro acá y corremos todo y así. Bajen un poco las luces igual. Claro. No tengo problema. Digo, no me molestan las cámaras, las luces, nada. Yo por el tema del poliamor. No tiene la menor idea de lo que es el tantrismo. Lo explico así muy rápidamente. Porque el tantrismo es una experiencia metafísica, es el sexo visto desde la perspectiva metafísica. Como para el hombre de la tradición, la naturaleza física es un símbolo de una realidad superior. El sexo es un instrumento utilizado por algunos, por algunas personas que tienen una cierta preparación, como un instrumento para alcanzar a restaurar la humanidad originaria que era androgínica. Adán, antes del pecado, tenía los dos sexos, no tenía solamente el sexo masculino. Fíjense que cuando ébola sale de una costilla de Adán, según la Biblia. Ébola, dijiste. Adán. Eva, perdón. Eva. Sí, sí. Yo dije ébola. Ébola. Sí. Eva sale de una costilla de Adán. Porque Adán tenía los dos sexos. Entonces, la experiencia tántrica es justamente retornar a esa humanidad originaria que existía antes del pecado. Es lo que cuenta Platón en el banquete, que antes era un triple sexo, una suerte de andrógino, fue separado por Zeus porque cuando estaba unido tenía un poder que alcanzaba al mismo nivel de un dios. Exactamente.
Exacto, o sea, por envidia lo dividió. Claro. Exactamente. Pero la idea es esa, la idea de la metafísica del sexo, del tantrismo, es esa. O sea, el sexo tiene un sentido metafísico. Nada que ver con lo que dice este sujeto, ¿no? Aparte en un programa de farándula, ¿no? Gente que no entiende nada de nada. Y además de buscar la mujer, el hombre busca la mujer interior en el tantra. Exacto, no, pero aparte, fíjense que si realmente practicara el tantra, no se juntaría con vedettes, porque la mujer en el tantra es prácticamente una sombra. Claro. No es un ser que se destaque en la exterioridad, que sea conocido, o sea, al contrario, anula totalmente su ipseidad, ¿no? Así que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pueda decir este tipo. Se califica a sí mismo profesor de tantra, payaso. Si evidentemente sabe de economía lo mismo que sabe de tantrismo, bueno, este país está en la ruina prácticamente. Eso es lo que habría que decir. Bueno, tiempos terminales, como diría el profeta, ¿no? Bien, yo creo que hemos dicho las cosas esenciales, ¿no? Sí. Así que hasta el próximo programa, si Dios quiere, esperemos que tenerlo a Garasalde. Esperemos, si no quiere buscarlo. Señor Macri, por favor, no lo entretenga tanto a Garasalde con actividades, permita que pueda venir al programa, aunque sea una vez. Es una vez cada 15 días, Claro, no tanto. Bien, hasta el próximo programa, si Dios quiere.